Hay un tipo de silencio que no te destruye, te construye. Un tipo de soledad que no llega para castigarte, sino para pulirte. Y si hoy te sientes solo, si sientes que el mundo te dio la espalda, escúchame bien, no estás siendo abandonado. Estás siendo elegido para una transformación que los demás no entenderían. Hay momentos en los que la vida te arranca a todos, no para dejarte vacío, sino para que aprendas a llenarte con tu propia voz. Cuando todo el mundo desaparece, es porque Dios quiere hablarte sin interferencias. Porque hay lecciones que no se aprenden en compañía, sino en cuevas donde solo resuena el eco de tus pensamientos. Mira, no es fácil caminar cuando nadie te aplaude, cuando el teléfono no suena, cuando los mensajes no llegan. Pero es en esa temporada donde se forjan los gigantes. Los héroes no nacen en estadios llenos, nacen en cuartos oscuros, llorando pero avanzando, temblando pero caminando. Si estás pasando por tu noche más solitaria, te aseguro algo, estás en el taller de los valientes. Hoy quiero hablarle a los que siguen de pie, aunque el mundo no los vea. A los que siguen soñando, aunque la esperanza se les haya hecho trizas. A los que están aprendiendo a hacer su propio ejército cuando no hay nadie alrededor, porque salir adelante no es tener apoyo, es tener propósito, no es tener compañía, es tener convicción. No es que el mundo te empuje, es que tú aprendes a volar sin alas. Así que, si hoy estás solo, prepárate, porque ese silencio no es vacío, es un llamado. Y cuando respondas, cuando entiendas que no necesitas aprobación para avanzar, la vida misma se moverá a tu favor. No porque todos te acompañen, sino porque aprendiste a caminar con el único que nunca te abandona, tú mismo. Hay momentos en la vida donde el ruido se apaga, las voces se alejan y las manos que antes te sostenían desaparecen. Y justo ahí, en ese silencio que parece una condena, es donde comienza tu verdadera formación. La soledad no es un castigo, es una llamada divina para que dejes de buscar fuera lo que solo puedes encontrar dentro. Muchos huyen de ella, la disfrazan con distracciones, con pantallas, con gente vacía. Pero los grandes, los que construyen legados, los que se reinventan y transforman su dolor en oro, abrazaron ese silencio hasta convertirlo en un templo. Cuando nadie camina a tu lado, es porque la vida quiere que escuches tus propios pasos. Es ahí donde descubres que la fortaleza no se hereda, se fabrica. Aprendes a conversar contigo, a conocerte sin máscara, sin el aplauso del público. Recuerdo haber pasado noches enteras sintiendo que el mundo me había olvidado, pero con el tiempo comprendí que no estaba solo, estaba siendo educado. La soledad era mi maestro más severo, pero también el más sabio. Me enseñó a no depender del reconocimiento, sino de mi propósito. En ese aislamiento, si sabes escucharlo, aparece la claridad. Descubres que no necesitas ser acompañado para avanzar, que tu misión no necesita testigos para tener valor. La soledad te prueba para que cuando llegue la compañía correcta no la necesites por debilidad, sino la elijas por amor. Por eso cada día regálate una hora contigo mismo, sin teléfono, sin ruido, sin nada que anestesie tu alma. Pregúntate con honestidad, ¿qué quiere la vida construir en mí en este momento? No busques respuestas inmediatas. Deja que el silencio te hable. Porque en esa quietud, en ese espacio donde parece que nada sucede, la vida está edificando tu siguiente capítulo. La soledad no destruye, purifica, no te aísla, te revela. Es el taller donde Dios pule a los que están destinados a brillar sin depender de la luz de nadie más. Hay una verdad que duele, pero libera. Nadie está obligado a creer en ti. No todos entenderán tu fuego y muchos incluso intentarán apagarlo porque les recuerda lo que ellos dejaron morir. Y es ahí donde la mayoría se rinde, cuando los aplausos cesan, cuando el apoyo se evapora, cuando las manos que te empujaban se convierten en miradas que dudan. Pero te lo digo desde la experiencia, los que triunfan no son los que fueron celebrados desde el inicio, sino los que aprendieron a hacer su propia ovación. El mundo puede no aplaudirte, pero el cielo observa cómo te levantas sin aplausos.
Yo recuerdo cuando lancé mis primeros proyectos y la gente me decía que estaba loco, que no era el momento, que nadie escucharía mis palabras. Si yo hubiera esperado su aprobación, hoy seguiría esperando. Así que dejé de pedir permiso para avanzar y comencé a darme permiso para creer. Ese fue el día en que todo cambió. Aprendí que la validación externa es volátil, pero la convicción interna es inquebrantable. Cuando nadie te anima, háblate tú. Dite lo que esperas oír del mundo. Tus palabras tienen poder y si repites suficiente tiempo, aunque nadie cree en mí, yo sigo adelante, tu mente comenzará a obedecer esa voz. Es un entrenamiento del alma. Reemplazar la duda con determinación, el miedo con fe, la dependencia con disciplina. Cada mañana escribe 3 afirmaciones que comiencen con aunque nadie crea en mí, yo, y dilo en voz alta. Siente la vibración de tu propia voz llenando el espacio que otros dejaron vacío. Hazlo con el corazón, aunque al principio suene falso, porque llegará un día en que ya no sea una afirmación, será una realidad. Recuerda esto. La gente aplaude los resultados, pero el cielo honra los procesos. Y tú, aunque camines solo, no estás caminando en vano. Estás construyendo la versión de ti que un día otros seguirán. Sé tu propio aliento, no porque el mundo no te lo dé, sino porque has entendido que el viento más poderoso viene de adentro. El dolor tiene una forma peculiar de presentarse. Llega sin aviso, sin permiso y sin piedad. Pero si observas con los ojos del alma, te darás cuenta de que cada herida traía un mensaje, cada pérdida una lección y cada traición una dirección. Lo que creíste que venía a destruirte, en realidad venía a instruirte. El dolor no fue tu enemigo, fue tu maestro disfrazado. Yo también he tenido noches en las que me pregunté, ¿por qué a mí? No entendía por qué las puertas se cerraban, por qué la gente se iba, por qué los sueños se derrumbaban, justo cuando creía que todo iba a mejorar. Pero con el tiempo comprendí que esa no era la pregunta correcta. La verdadera transformación comenzó cuando empecé a preguntarme ¿para qué en mí? Porque cada golpe que recibí forjó una parte de mi carácter. Cada rechazo me obligó a encontrar dirección sin depender del aplauso. Cada traición me enseñó a proteger mi paz y a valorar la lealtad como un tesoro sagrado. El dolor tiene una pedagogía que no se enseña en las universidades ni en los libros. Te enseña paciencia, resiliencia, humildad y sobre todo fe. No hay crecimiento sin incomodidad y no hay fortaleza sin cicatrices. Yo no estaría aquí si no hubiera aprendido a leer entre líneas los mensajes del sufrimiento. Entendí que las lágrimas son tinta con la que Dios escribe las lecciones más profundas de nuestra vida. Por eso hoy quiero invitarte a hacer un ejercicio poderoso. Escribe tu última herida, la que todavía quema, la que todavía duele. Luego, escribe 3 fortalezas que te obligó a desarrollar. Tal vez esa herida te enseñó a ser más sabio, más valiente o más compasivo. Y cuando termines, dale las gracias. Sí, dale gracias al dolor. Porque Él no vino a destruirte, vino a mostrarte de qué estás hecho. El dolor no es el fin del camino, es el fuego donde se purifica el oro. Y tú, aunque hoy estés ardiendo, recuerda esto, el oro no se quema, se refina. Durante mucho tiempo esperé que alguien me escogiera. Esperé que alguien viera mi valor, que alguien me diera una oportunidad, que alguien me dijera, ahora sí estás listo. Pero el mundo no entrega coronas a los que esperan. El mundo se mueve por los que se eligen a sí mismos. Nadie te va a dar permiso para brillar. Nadie va a llegar con una llave dorada para abrirte las puertas de tu destino. Eres tú quien debe construir la llave, ponerla en la cerradura y girarla con fe. Recuerdo los días en que enviaba propuestas, grababa videos, escribía mensajes y nadie respondía. Silencio total. Era frustrante, doloroso,
hasta que entendí que el silencio no era un castigo, era una prueba. Dios estaba esperando a ver si yo seguía moviéndome aún sin aplausos, si era capaz de avanzar cuando nadie me miraba. Y en ese momento tomé una decisión, dejar de esperar ser escogido y empezar a elegirme a mí mismo. Empecé a hablar aunque nadie escuchara, a sembrar aunque no hubiera cosecha, a trabajar aunque no hubiera público. Y fue ahí, en el momento en que dejé de necesitar validación, cuando la validación comenzó a llegar. Escogerte no es un acto de arrogancia, es un acto de responsabilidad espiritual. Es decirte frente al espejo, yo soy el milagro que estaba esperando. Es reconocer que el mismo Dios que puso propósito en ti no se equivocó al hacerlo, que no necesitas que otros crean para empezar, necesitas empezar para que otros crean. Así que esta semana haz algo valiente sin pedir permiso. No le digas a nadie lo que vas a hacer, solo hazlo. Da ese paso, lanza ese proyecto, escribe esa carta, publica ese video, levántate más temprano, rompe ese miedo, porque los resultados gritan más fuerte que las explicaciones. Deja que tus frutos sean tu megáfono. Nadie puede vivir tu propósito por ti, nadie puede decidir tu destino más que tú. Y si estás esperando una señal, aquí está, escógete hoy. Porque cuando te eliges, el universo comienza a moverse a tu favor. Y cuando actúas como si el mundo ya creyera en ti, tarde o temprano el mundo termina creyendo. He aprendido que el silencio no es un vacío, es un campo de entrenamiento. Es el gimnasio donde el alma se fortalece, donde los músculos invisibles de la fe y la paciencia se desarrollan. Dios no te esconde para castigarte, te esconde para prepararte. La cueva no es una tumba, es un aula. En ese silencio donde nadie te ve, Él te moldea, te pule, te enseña a depender más de tu propósito que de la aprobación. En mis comienzos hubo temporadas en las que el teléfono no sonaba, los correos no llegaban, los escenarios estaban vacíos, y lo confieso, hubo días en que pensé que todo había terminado, pero en ese aparente silencio estaba ocurriendo algo sobrenatural. Dios me estaba enseñando a construir sin ruido, a sembrar sin testigos, a crecer sin aplausos. Porque si no aprendes a prosperar en el anonimato, el éxito público puede destruirte. La preparación en lo oculto siempre precede a la exposición. El problema es que comparamos nuestro silencio con el escenario de otro. Vemos sus luces y sentimos que estamos atrasados. Pero cada alma tiene su propio ritmo, cada semilla su propia estación. Nadie ve las raíces cuando un árbol está creciendo, y sin embargo es en la oscuridad donde se forma su fuerza. Así que protege tu temporada de silencio como un tesoro sagrado. No busques escapar de ella, aprovéchala. Yo recuerdo una época en que, en lugar de lamentarme por no tener oportunidades, decidí crear una rutina de entrenamiento invisible. 20 minutos al día los dedicaba a leer, a practicar mi oratoria, a mejorar mis escritos. Esos 20 minutos silenciosos se convirtieron en la base de los mensajes que más tarde llegarían a millones. El silencio era mi gimnasio, y cuando llegó la oportunidad estaba preparado, no porque el mundo me lo diera, sino porque yo me lo gané en la quietud. Así que cuando sientas que nada se mueve, cuando parezca que Dios te olvidó, recuerda: Él no te ha escondido para siempre, solo te está afilando. Y cuando termine tu entrenamiento, tu regreso será innegable, porque los que aprenden a prosperar en la cueva, cuando salen a la luz, ya no necesitan demostrar nada. Su esencia brilla sola. He aprendido que el rechazo, aunque duela, es una forma divina de redirección. No es un castigo, es un GPS celestial que te está diciendo: ese no era tu camino. Cada puerta que se cerró tenía huellas divinas, aunque en el momento no las viste. Y sí, lo sé. Cuando te dicen no, cuando alguien te deja fuera, cuando un proyecto se cae, cuando un sueño se rompe, sientes que todo se derrumba. Pero te aseguro algo: nunca se derrumba lo que está cimentado en propósito.
Solo se caen los planes que no estaban destinados a sostener tu grandeza. El rechazo no te destruye, te reubica. Hay personas que no te aceptaron porque tu valor aún no encajaba con su visión limitada. Hay lugares donde no entraste porque tu tamaño espiritual no cabía en su puerta. Y hay oportunidades que perdiste porque Dios sabía que te iban a distraer, no a impulsar. En mi vida cada no fue un mapa que me llevó a un sí mucho más grande. Recuerdo una vez cuando un evento importante me cerró sus puertas, me sentí frustrado, confundido, incluso un poco humillado. Pero ese rechazo me obligó a crear mi propio escenario y fue precisamente ese acto de fe lo que abrió las puertas que antes me negaron. No persigas lo que se fue, porque mientras corres detrás de lo que ya terminó, te pierdes de lo que está por comenzar. Cada rechazo lleva un mensaje oculto, una lección, un redireccionamiento. El dolor del no es temporal, pero la sabiduría que te deja puede ser eterna. Haz este ejercicio. Toma una hoja y escribe los rechazos del último año. Ese trabajo que no salió, esa persona que no se quedó, ese proyecto que se cayó. Y luego frente a cada uno busca el regalo oculto. Quizá te diste cuenta de que vales más de lo que te ofrecían. Tal vez te llevó a un camino que jamás hubieras considerado. A veces el rechazo no es el final, es la protección disfrazada. Así que la próxima vez que una puerta se cierre, sonríe. No todo lo que se va es una pérdida, a veces es la forma en que el universo te aparta del camino equivocado. Porque lo que es tuyo no necesitará que golpees. Te abrirá solo cuando estés listo para entrar. A veces creemos que la vida nos ha olvidado porque lo que pedimos no llega cuando queremos. Pero te diré algo que he aprendido entre lágrimas, fracasos y esperas interminables. El retraso no es rechazo. Que algo tarde no significa que no esté ocurriendo. Las raíces crecen antes que las flores y el silencio del suelo no significa ausencia de vida. Lo invisible también está trabajando a tu favor. Cuando la vida parece pausada, no es que esté detenida, es que te está preparando para sostener lo que pediste. He pasado temporadas en las que sentía que todo se movía menos yo. Miraba a los lados y todos avanzaban mientras yo seguía en el mismo lugar, orando, sembrando, trabajando y preguntándome, ¿y mi turno cuándo llega? Hasta que comprendí que la vida no me estaba castigando, me estaba madurando, porque no hay peor tragedia que recibir algo para lo que aún no estás preparado. La demora no es un castigo, es un entrenamiento silencioso para sostener la abundancia que pediste. Si todo llegara al ritmo de tu ansiedad, te romperías con el peso de lo que no sabes administrar todavía. Cada retraso tiene una intención divina. El amor que no llegó, el contrato que se postergó, el sueño que no se concretó, todos estaban calibrando tu carácter. Las demoras no son negativas, son pausas necesarias para que tus raíces se profundicen. Ningún árbol florece sin antes haber crecido hacia abajo. Por eso, cuando la vida parezca no moverse, celebra, porque significa que tus raíces están fortaleciendo tu base. Haz este ejercicio cuando la frustración te visite. Repite con firmeza: esta espera también me está preparando. No lo digas solo con la boca, créelo con el alma. Y mientras esperas, no te detengas. Sigue leyendo, creciendo, aprendiendo, mejorando. La fe no es sentarse a esperar milagros, es trabajar mientras confías en que el milagro ya está en camino. Recuerda, el reloj de Dios no tiene prisa, pero nunca llega tarde. No confundas la preparación con el olvido, ni el silencio con el abandono. Las promesas verdaderas se gestan despacio, porque lo que llega rápido, rápido se va. Pero lo que madura con propósito permanece para siempre. Hay ambientes que encienden tu fuego y otros que lo apagan. Hay personas que soplan vida sobre tus brasas y otras que con su miedo, su duda y su mediocridad las apagan sin que te des cuenta. Por eso te digo, rodéate de fuego, no de humo,
porque tu entorno determina tu expansión. Si caminas entre humo, terminas tosiendo frustración, pero si caminas entre fuego, terminas ardiendo de propósito. Durante mucho tiempo yo también me rodeé de voces equivocadas. Gente buena, sí, pero conformista. Personas que me decían, no se puede, espera el momento, no sueñes tan alto. Y no lo hacían por maldad, lo hacían porque su mente vivía en una habitación sin ventanas. Pero yo decidí abrir esas ventanas. Aprendí que si quieres volar tienes que dejar el nido del miedo. Si sigues alimentándote de conversaciones pobres, tu espíritu terminará malnutrido. No puedes construir una vida de abundancia con gente que solo habla de escasez. El fuego contagia. Y ese fuego no es arrogancia, es fe, es visión, es hambre de propósito. Busca personas que no te digan lo que quieres oír, sino lo que necesitas escuchar. Gente que te confronte con amor, que te rete a elevar tu estándar, que no se ría de tus sueños, sino que te pregunte cómo puede ayudarte a alcanzarlos. Rodéate de quienes te hablen de posibilidad, no de limitación. De quienes cuando les cuentes tus planes, te digan hazlo más grande. Haz un ayuno social de 7 días. 7 días sin hablar con quien drena tu energía. 7 días sin redes que comparan tu proceso con el de otros. 7 días para escuchar tu voz interior y conectar con lo que realmente te impulsa. Porque a veces el ruido no viene del mundo, viene de las personas con las que decides quedarte. Recuerda esto. El fuego que te rodea aviva el fuego que hay dentro de ti. Si tus conversaciones no te encienden, te están apagando. Si tus amigos no te impulsan, te están frenando. No se trata de juzgar a nadie, sino de proteger tu energía sagrada. Porque quien se rodea de fuego, inevitablemente se convierte en luz. Y cuando tú ardes con propósito, iluminas el camino de todos los que aún están buscando su chispa. Al final de todo esto quiero recordarte algo que tal vez olvidaste mientras la vida te empujaba, mientras las decepciones te robaban el brillo o mientras la soledad te hacía creer que estabas detenido. No estás roto, estás siendo rediseñado. Cada silencio, cada lágrima y cada puerta cerrada no llegaron para castigarte, llegaron para construirte. No estás esperando tu momento, tú eres el momento. Deja de buscar fuera lo que ya fue sembrado dentro. El mundo no necesita más personas que sobrevivan, necesita más personas que ardan con propósito. Y ese fuego, ese que transforma la oscuridad en claridad, solo se enciende cuando te atreves a creer en ti, incluso cuando nadie más lo hace. Si aprendiste algo hoy, que sea esto: el que domina su interior conquista cualquier exterior. No necesitas que el camino sea fácil, necesitas que tu fe sea inquebrantable. Así que levántate aunque tiemble tu voz, camina aunque duela el paso y sigue aunque estés solo, porque el que persevera en la oscuridad se convierte en luz. No busques aprobación, busca propósito. No persigas dinero, persigue significado. Y no pidas permiso para brillar, porque fuiste creado para iluminar. Hoy te desafío a tomar una decisión, no volver a ser víctima de tus circunstancias, sino autor de tu destino. Hoy empieza la versión de ti que no espera compañía para avanzar. Hoy comienza el capítulo donde dejas de sobrevivir y comienzas a trascender. Recuerda, cuando actúas con fe, cuando eliges con propósito y cuando caminas con amor, el universo entero conspira para abrirte paso. Así que sal ahí afuera con el corazón encendido, la mente enfocada y el alma lista para crear milagros, porque si haces esto, el mundo no tendrá más opción que girar a tu favor.